Agradezco a Dios porque podemos comenzar con nuestro próximo tema. Le pedimos que Él nos guíe y con su Santo Espíritu nos ayude para la presentación de este tema, que pueda ser de bendición y pueda ser un tema claro. Yo reconozco que estoy hablando de temas profundos. No pretendo decir todas las cosas como si fuera lo que yo digo lo último. Estoy diciendo lo que encuentro que la Biblia dice, pero sé que necesitamos la dirección, la guía de Dios, la dirección del Espíritu Santo, tanto en mí para explicarlo, en ustedes para escucharlo. Y ahora al tratar específicamente el tema que vamos a tratar en este momento, acerca de lo mismo que estamos hablándoles, eh, pido a Dios que pueda tener la habilidad de aclararlo lo más sencillamente que pueda ser, pero también lo más claramente que pueda ser. Hemos estado hablando acerca de la naturaleza de Jesús. Acabamos de dar los dos temas anteriores y hemos hecho la declaración que Jesús cuando vino en la naturaleza santificada, no vino con la naturaleza de Adán pecadora. Hemos dicho que Jesús vino con una naturaleza santificada. Vamos a continuar en esto. Voy a leerles algunos textos, vamos a hablar de ellos, pero ahora quiero hacer el siguiente análisis y sé que esto para mí por lo menos es un poco difícil de explicar y le pido a Dios que me ayude que pueda quedar lo más claramente posible. Si Jesús vino a esta tierra para dar su vida por el ser humano, porque en el plan de la redención, Dios iba a venir a la tierra, hacerse un hombre, enfrentarse a Satanás, vencer a Satanás, ser triunfador, y entonces el hombre podía ser capaz de resistir, de tener enemistad contra el diablo y pudiera quedar mm, preparado para la vida eterna. Jesús venía a ocupar el lugar del hombre pecador, morir la muerte que el hombre pecador iba a morir para que el hombre pecador pudiera tener la vida y el triunfo que eran de Jesús. Un intercambio. Dios da la vida, por eso plan de la salvación o de la redención. Dios da la vida al hombre y en lugar del hombre, Dios enfrenta la muerte. Aclaro aquí que después del triunfo de Jesús, el hombre que es mortal a condición puede optar por la inmortalidad, porque si quiere seguir lejos de Dios, en el pecado de Adán, ya él no va a morir. El ser humano no va a morir porque Adán pecó. Va a morir porque él decidió morir. Pero como que Cristo le da la vida a todos los hombres, porque muere en lugar del hombre, si la persona acepta a Jesús, lo acepta como su Salvador, ahora el hombre tiene la vida eterna, porque tiene la vida eterna porque aceptó a Jesús. Bien, si el hombre al aceptar a Jesús tiene la vida eterna, eso conlleva que Jesús vino a la tierra a dar su vida para el ser humano. ¿Cómo puede entonces decir uno que Jesús vino con la naturaleza santificada cuando vino para morir? ¿Puede alguien con naturaleza santificada
alguien que no es pecador morir? Porque el pecado tiene un hijo que es la muerte. ¿Puede alguien morir sin ser pecador? No, normalmente el pecado trae la muerte. No se muere sin pecado. Y como Dios, como Jesús, si vino a la tierra y era de naturaleza santificada, iba a morir si él no era pecador. Porque Jesús no murió porque fuera pecador. Jesús muere porque voluntariamente pone su vida para salvar al pecador. Y los pecados de la humanidad entera descansaron sobre Jesús en la cruz y él sin ser pecador carga el pecado de la humanidad entera y muere en la cruz. Esto también creo yo que es un misterio grande, pero una demostración del amor de Dios. Y yo alabo a Dios por su amor y por su salvación, porque Cristo sin tener que morir da su vida pagando la culpa nuestra. Y por eso Él lo puede hacer. Por eso, con naturaleza santificada, Él está capacitado para morir por el ser humano, por eso se hace hombre, viene a la tierra y paga nuestra culpa. O sea, Él pagó nuestra deuda, era la deuda nuestra, no la de Él, y Él nos da su victoria, su vida, que no es nuestra victoria, no es nuestra vida, es la victoria y la vida de Jesús. Pero Jesús en el plan de la redención nos la da a nosotros. Gloria sea a Dios, gloria a Dios por su amor y por lo que ha hecho por nosotros los seres humanos. Ahora yo quiero compartir unos textos que voy a leer. Están en el capítulo 10 de el Evangelio de San Juan y voy a comenzar a leer en el versículo 27. Cada vez que voy a leer me cuesta un poco de trabajo por la forma en que tengo que poner la cabeza. Ténganme un poquito de paciencia porque voy a leer unos cuantos textos. Trataré de hacerlo lo más claro posible. Texto 27, Juan capítulo 10. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, ni nadie las arrancará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Jesús les preguntó, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Respondieron los judíos, no queremos apedrearte por buena obra, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Respondió Jesús, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamó Dios a aquellos a quienes dirigió la palabra de Dios y la escritura no se puede anular, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, yo soy hijo de Dios, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si lo hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que reconozcáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en mi Padre. Hasta aquí la lectura. De toda esta lectura fue aquella experiencia que tuvo Jesús cuando se encontró con el pueblo de Israel que lo andaba buscando por un milagro que Jesús había hecho.
Y Jesús allí le presenta que Él es el pan vivo, que Él es el pan que Dios envía para que el ser humano pudiera vivir. Es una forma de parafrasear o de decir del plan de la redención que Dios lo hace para que el ser humano pueda tener vida. Aquí hay dos declaraciones que quiero llamar la atención. Esas dos declaraciones son que Jesús le da vida eterna a los que le siguen. Si Jesús es de naturaleza pecadora, ¿cómo puede una naturaleza pecadora dar vida eterna? Da vida eterna el que tiene naturaleza santificada, porque no es pecador. Jesús viene a la tierra y Él nos da la vida. No solamente nos dio la vida cuando muere en la cruz, en su victoria final, Él nos enseña la palabra, nos guía, nos da el poder, nos capacita, nos da la vida. Aquí lo acaba de decir en esta declaración. Y la otra declaración que quiero señalar es la misma declaración de Jesús, donde dice que Dios lo santificó y lo envió. ¿Cómo es que Jesús tiene naturaleza pecadora si Dios lo santificó? Cuando Jesús viene a la tierra, se hace un milagro tan grande, ya lo mencioné anteriormente, es el misterio de la redención, ese milagro de Dios hacerse un hombre, nacer como un hombre cualquiera, pero a la vez ser Dios. Y siendo Dios y teniendo la naturaleza de Dios, es un hombre 100%. Desde luego, Adán era de una naturaleza pecadora y era hombre 100%. Y me refiero aquí no al sexo masculino o femenino, sino al hombre representante de Dios en la tierra, 100%. Era Adán y era Eva. Y Cristo cuando estuvo en la tierra se decía de él mismo, yo soy el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Se identifica como el hijo de Adán. Y sabemos por la Biblia que Adán, los hijos que tuvo, o tuvieron Adán y Eva, fueron después del pecado. Cuando Jesús dice, yo soy el Hijo del Hombre, también está diciendo que Él es el hombre que Dios puso en la tierra. El Hijo del Hombre, porque viene en el lugar de Adán. Jesús es el segundo Adán. Como tiene la naturaleza santificada, puede dar vida. Una naturaleza pecadora no puede dar vida, lo que da es muerte. Como que Dios lo envía a esta tierra, lo envía con su bendición y su santificación. Jesús lo acaba de decir. Jesús vino con naturaleza santificada. Y la obra que Jesús hace al venir a este mundo fue vencer a Satanás. Ya Satanás, desde que Jesús lo vence en la cruz, no es el representante de este mundo. El representante de este mundo por la eternidad entonces es Cristo, porque Él vence a Satanás. Así que representante del planeta Tierra primero fue Adán, segundo fue Satanás, tercero fue Cristo. Y en esta tierra el trono del Padre y el Hijo estarán para siempre. Así que Jesús cuando vino a vencer a Satanás, pero a la vez vino a capacitarnos a los seres humanos para que nosotros podamos formar parte de la lucha contra el pecado y contra el mal. Y que nosotros los seres humanos podamos
ser hijos de Dios, capacitados por Dios para servirle, para estar con Él y para triunfar con Él. Y con la muerte en la cruz, Cristo hirió, la aplastó la cabeza de la serpiente, porque fue triunfante. De la cruz para acá, Satanás es un enemigo vencido y su odio, su rabia, su lucha, la dirige contra todos los que seguimos a Dios. Pero también Dios hace otra cosa, además de todas las capacitaciones que dije. También Dios nos protege del poder del maligno, porque si no, los seres humanos seríamos destruidos. En Cristo está nuestra victoria. Porque eres Dios que se hace un hombre, logra la victoria porque vence a Satanás. Y Jesús, como un ser humano santificado que enfrenta al enemigo, gana la victoria, nos la da la victoria a nosotros, a los seres humanos, pero nunca va a haber en la eternidad ningún ser humano que diga, yo estoy salvo por mi victoria o por mi triunfo. Todos vamos a reconocer que la salvación, la honra, la gloria, todo es de Dios, porque Él es nuestro Salvador. De esta manera, finalmente les digo, el reino de Dios en el universo santo de Dios, cuando no haya más pecado, en esta tierra, en este planeta Tierra, va a estar llena de seres humanos pecadores, menos Jesús, que no fue pecador, que siempre fue santo y siempre mantuvo la santidad. Pero todo lo demás, vamos a llenar esta tierra de seres pecadores, pero pecadores arrepentidos, que alcanzamos la misericordia y el perdón de Dios y vamos a estar con Dios para siempre por la eternidad. Un hombre que fue de naturaleza santificada, Adán y su pareja pecaron, se arrepintieron y por la gracia de Dios se van a salvar. Todos los demás hombres hemos sido de naturaleza pecadora, redimidos por el amor de Dios y por el sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros, que vino a este mundo con naturaleza santificada, mantuvo su naturaleza santificada y en el cielo es Dios y también es un hombre, porque la naturaleza humana, por el sacrificio de Jesús, elevó al hombre a la posesión más alta aún que los ángeles, porque Jesús, Dios, también es un hombre. Doy gracias a Dios por eso y alabo su nombre por eso. Hasta aquí nuestro tema. Seguiremos hablando de esta misma temática en el próximo tema. Dios les bendiga y nos vemos.